Dios le bendiga, hermanos. Es un gusto en saludarle en este día y espero que durante este mes el Señor te ha bendecido grandemente en sus estudios y haciendo su tarea, cumpliendo su testimonio, los proyectos y todo lo que el Señor está haciendo en el respecto de plantación de iglesias. Hoy vamos a estar entrando en otro módulo y vamos a estar hablando en este día del módulo número 5, que es el método inductivo. Entonces, que vamos a estar abriendo nuestros libros para que podamos acompañar en el asunto de método inductivo, que es nuestra manera de estudiar la palabra de Dios para que podamos presentar la palabra a los nuevos convertidos y a los que estamos ganando para Cristo. El método inductivo es el primer sesión, introducción del método inductivo. Vamos a hablar de un método que quizás que no era exactamente lo que ustedes han aprendido en el seminario, en el instituto, pero es algo sencillo, fácil para poner en práctica. Y más que todo, es muy bueno para enseñar a personas que prácticamente no tienen nada de preparación en el área bíblica. Entonces, que personas que vienen de la calle, que son ignorantes de las cosas de Dios y las cosas de cómo estudiar la Biblia, si usted aprende bien y pone en práctica el método inductivo, será una maravilla para ellos fácilmente, que ellos pueden sacar provecho de lo que están leyendo en la palabra de Dios. En la sesión 2 vamos a estar hablando de observación, que es parte del método inductivo. En la sesión 3 vamos a estar hablando de interpretación, cómo interpretar la palabra de Dios por medio de este método. Y número 4 de las sesiones, la aplicación contextualizada. Amén. Antes que entramos ahí, vamos a estar orando para entregar este módulo al Señor y pedir su bendición sobre la enseñanza. Padre, te damos gracias en este día por esta oportunidad de estar aquí con sus alumnos, Señor, con sus siervos que están preparando en plantación de iglesia. Gracias por la iglesia que ha sido plantado por medio de ese grupo y por los que están respaldando, Señor, y pido por los demás que quizás algunos de ellos en un futuro van a abrir otra iglesia en otro lado. Ayúdanos, Señor, en este estudio del método inductivo. Entregamos este estudio en su mano, pidiendo su ayuda, su consejo, su guianza en todo. Todo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El método inductivo. El objetivo de la lección o de la sesión e indicadores, proveer al sembrador una introducción al método inductivo de estudio bíblico. Al finalizar la sesión, el sembrador reconocerá las 3 frases del método inductivo. Primeramente, leyendo del segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Déjame decir que hay muchas personas hoy en día que predican, que enseñan falsa doctrina, cosas chueco, torcido, que confunde a las personas. Por ejemplo, está la enseñanza de la prosperidad,
que dice uno que no tiene que ser pobre el cristiano, mientras que Jesús dijo, los pobres tendremos con nosotros siempre. Cosas increíbles que si nosotros invertimos, si nosotros ofrendamos, garantizado que vamos a prosperar. Vamos a prosperar si diezmamos, si ofrendamos, mayormente que sí. He visto muchas personas mejorar, pero no hay garantía. No es que como un sistema de tragamoneda, que usted mete una moneda y sale una abundancia garantizado. Y qué pena que los que enseñan cosas así son personas que tienen que avergonzarse, porque dice la palabra, nosotros tenemos que estudiar y estar preparados y entender la palabra de Dios para que usamos la palabra bien de la verdad, usa bien la palabra de verdad. Y si usted usa y enseña ese método inductivo, usted va a tener posibilidad de no equivocar en su interpretación y su aplicación de la palabra de Dios. Y los que usted está discipulando tampoco van a tener mucho problema en observar incorrectamente, interpretar incorrectamente o aplicar incorrectamente la palabra de Dios. Déjame decir que esto hemos estado enseñando por muchos años y yo sé que es un método bien probado y funciona para la gloria y honra del Señor. Es un método para estudiar la Biblia, el método inductivo. Recuerda que esta palabra método está en su libro, está faltando, usted tiene que rellenar el libro para la inspección al final del curso. El diccionario da la definición, la inducción de la siguiente manera. Razonamiento que va de particular a lo general, de las partes al todo, de los hechos y fenómenos a las leyes, de los efectos a las causas. Entonces que el método inductivo mira toda la panorama de un texto o un versículo y después va dividiendo para que se puede diseccionar, ¿no? Dividir en partes para que podamos entender a lo básico, a lo general y a lo específico y aplicar a los dos a la vida de nosotros mismos, aplicando y viviendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características del método inductivo? En el estudio bíblico inductivo se examina detenidamente el pasaje antes de llegar a las conclusiones. O sea que vamos a leer un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, y vamos a analizarlo antes que proponemos una interpretación o una aplicación. Vamos a examinar, vamos a verlo. Vamos a ver profundamente, quizás en idioma original de los textos, ¿no? Para entender mejor. La examinación es muy importante porque en una investigación los detalles son lo más importante de todo. Entonces, que si no examinamos profundamente, podemos llegar apuradamente, ligeramente, a una conclusión y una aplicación equivocado. En segundo lugar, se estudia primero las partes para luego entender el todo. Entonces, que tomamos divididos parte por parte como armando una rompecabezas. Tenemos muchos pedazos que están en la mesa y tenemos que examinar a cada uno a ver cómo uno encaje con el otro y al final armamos un retrato lindo después de nuestro esfuerzo estudiando cada pedazo individual. En tercer lugar, se guía al grupo a través de preguntas para interpretar el texto bíblico.
Y eso es muy bueno para una persona que nunca ha estudiado la palabra de Dios, una persona que no ha leído la Biblia mucho. Entonces, que por medio de preguntas que hacemos y entrenamos a ellos a hacer su propia pregunta cada vez que lee un texto, puede ser en su devocional, aparte del estudio bíblico, aparte de la célula, aparte de una prédica, ellos están leyendo la Biblia, ¿no? Y están leyendo en el libro de San Mateo 25, ¿no? O algo así. Entonces que ellos van a tener ciertas preguntas por medio del método inductivo que lo van a aplicar para que ellos puedan examinar correctamente el texto enfrente de ellos. Preguntas del método inductivo. Ahí vamos a aprender por memoria esos tres palabras y cuando decimos en el futuro en los módulos, recuerda el OIA. Uno dice que OIA, ¿qué es esto? Observación, interpretación y aplicación. Repítelo conmigo. Observación, interpretación y aplicación. ¿Y qué quiere decir OIA? ¿Qué quiere decir observación, interpretación y aplicación? Primero, en la observación, nosotros estamos contestando la pregunta. Recuerda que hemos dicho que vamos a enseñar a los nuevos convertidos ciertas preguntas en ese método para que ellos puedan aprender de observar, interpretar y aplicar la palabra correctamente. Entonces, que las primeras series de preguntas es observación. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué es la primera cosa que llega a su mente cuando lea esto? ¿Cuál es su observación? Después vamos más allá, a más profundo, para buscar y sacar una interpretación. ¿Qué quiere decir el texto? Y ahí vamos a estar hablando de cómo podemos sacar una interpretación correcta usando las reglas hermenéuticas, que son las reglas de cómo interpretar la Biblia. Y uno de estos más importantes que dice que la Biblia interpreta a sí mismo. O sea que no va a decir una cosa en un versículo sin que en dos o tres otros lugares en la misma Biblia dice la misma cosa que este texto está diciendo para que sea la interpretación correcta bíblicamente, ¿no? Entonces que podemos sacar cosas y hay personas que predican y enseñan y sacan parte de un versículo. Cuidado cuando escucha a una persona que predica y dice que bueno, 1 Corintios capítulo 13, verso 4, parte A. Pero ¿qué pasó con el parte B? ¿No? No vaya dividiendo versículos de la palabra de Dios porque el versículo en total tiene valor, ¿no? Entonces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretar la Biblia. Finalmente, en el OIA, observación, interpretación y aplicación, queda la pregunta sobre la aplicación. ¿Qué me dice a mí? Ahora hemos llegado de qué dice el pasaje, qué quiere decir el pasaje y cómo lo voy a aplicar en mi vida. Porque eso es muy importante, que muchas personas entienden lo que dice la palabra de Dios. El pecado cobra por costo la muerte. Bueno, ¿qué quiere decir la muerte? La muerte significa la separación de Dios para la eternidad. Ok, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la manera de que yo lo puedo aplicar este versículo? ¿No? Pero la solución está en la segunda parte del versículo, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces que nosotros tenemos que entender, para evitar la primera parte, tenemos que aplicar la segunda parte y recibir a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Observación, interpretación y aplicación. Repítelo conmigo. Observación, interpretación, aplicación. Esos son los tres puntos importantes del método inductivo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Y qué me dice a mí? ¿Cómo me aplico
a mi propia vida. Esto es el principio, una introducción del método inductivo que no es muy complicado, no es difícil para entender, pero es algo muy importante. Y si nosotros enseñamos el OIA a nuestros alumnos, a nuestros nuevos convertidos, vamos a tener mucho éxito con ellos. Y van a ser alumnos, estudiantes de la palabra de Dios. No van a ser personas que solamente vienen a su enseñanza, a su célula, a su prédica para decir, explícame lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo que una persona arrogante que tenía programa de radio de la noticia, y él siempre decía en viernes, bueno, hasta lunes nos vemos, no mira el televisor, no lee el periódico, no haga nada este fin de semana, sábado, domingo, quédate quietecito y venga el lunes y yo te voy a decir todo lo que tiene que pensar. No funciona así. Y nosotros no queremos armar alumnos y discípulos nuevos convertidos que son producto de lo que nosotros enseñamos nomás, pero tenemos que armar personas que son alumnos de la palabra de Dios, estudian en la palabra de Dios. Y cuando uno confrontan a ellos y dice, ¿por qué tú crees esto? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cómo es que esto? Que mi pastor me enseñó así. No. Si usted tiene personas así, tú has equivocado en su discipulado. Porque una persona tiene que entender si ha sido discipulado correctamente y uno dice, ¿por qué usted cree esto? ¿Cuál es la doctrina? Bueno, dice así en la palabra de Dios, en este libro, en este texto, en este libro, en este texto, en diferentes libros de la Biblia, en diferentes textos, porque ellos han sido discipulados de no creer en su opinión o su idea o su enseñanza, pero es que ellos han sido formados por medio de observar, interpretar y aplicar la palabra de Dios. Vamos a entrar en el número 2. Y déjame decir que ese va muy rápido porque ninguno de ustedes pueden participar en preguntas. Ahora, si el pastor quiere tomar un momento y pausar el video. El hermano de la cabina de sonido puede pausar el video para que ustedes, si tienen preguntas o tienen inquietudes para hablar, por favor, haga esto para que no está apurado, porque no estoy apurando nada, pero el hecho que no hay interacción entre los alumnos significa que sea un poco más rápido en la enseñanza de este módulo. Ok, vamos a estar en la sesión 2 y el objetivo de esta sesión es proveer al sembrador la oportunidad de practicar la habilidad de observar el texto en base a preguntas sencillas que surgen de la lectura del texto, cuyas respuestas serán la base para la segunda fase del método inductivo. ¿Cuáles son los tres fases del método inductivo? Dígalo conmigo. Observación, interpretación y aplicación. Otra vez, observación, interpretación y aplicación, OIA. Y de esto estamos hablando. El primero, concepto de la observación. Cuando nosotros observamos algo que sucede en nuestra vida, por ejemplo, si hay un accidente aquí enfrente de la iglesia, en la avenida, y usted está en el patio de la iglesia, en el porch, enfrente de la iglesia, usted ve, observa el accidente, usted va a tener la manera de contar lo que pasó. Pero si una persona está cruzando la calle al otro lado, donde están las tiendas y el parqueo,
y de allá observa el accidente, su interpretación del accidente será un poco diferente. Perspectivo, eso es muy importante en la observación de qué posición estamos observando y de qué fondo estamos observando. Si nosotros vemos al Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de estos evangelios han sido escritos por grupos, específicamente audiencia, como Mateo a los judíos, ¿no? Por esto comienza con la genealogía de Jesús, porque es para comprobar que él es judío y él es parte de su cultura y su raza, ¿no? Entonces que cada uno tiene su perspectiva un poco diferente. El libro de San Juan es más personalizado en quién es el hombre Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros asignamos a los nuevos convertidos a comenzar a profundizarse en la Biblia en el libro de San Juan. Pero el concepto de la observación, ¿en qué consiste la observación en el método inductivo? Elaborar una serie de preguntas en base de un texto bíblico. O sea que vamos a tomar un texto, vamos a leerlo otra vez y después vamos a hacer preguntas para que puede ayudarnos a hacer una profunda y buena observación. Las respuestas deben encontrarse textualmente en el pasaje del estudio, ¿no? Del mismo texto vamos a sacar las preguntas para que nosotros podamos entender lo que está diciendo el texto y tenemos una buena evaluación, una buena observación. El resultado será una interpretación bíblica más precisa del mensaje del reino en aquel pasaje. O sea, si nosotros hacemos pausadamente las preguntas sobre el texto, nos va a llevar al segundo fase del método inductivo, que es observación a interpretación. Y después vamos a ir de interpretación a aplicación. Pero primero tenemos que hacer una buena observación. Queremos hacer una observación precisa para que el mensaje de interpretación sea también precisa. ¿Ok? Vamos a leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Salmo 1, 1 al 3. Y recomiendo que usted lo lea en esta versión, o se puede también, si hay otras personas que tienen versiones diferentes, que la Reina Valera tiene, que el NIV, o tiene Dios habla hoy, diferentes versiones. Entonces que será bueno de que haga pausar al video durante ese momento, para que por lo menos en 2 o 3 versiones que se puede leer este texto, para que pueden ver todo el perspectivo. Recuerda que de un lado de la calle, de otro lado de la calle, atrás del carro, frente del carro, la observación del accidente será un poco diferente. Entonces que es muy bueno tener toda la panorama para que hacemos una buena observación. Bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recomendamos leer este texto por lo menos 2 o 3 veces antes de continuar en este ejercicio, y volver a leer si es necesario durante el mismo. Y vamos a estar repitiendo este salmo en mi Biblia. Lo voy a tener abierto para que, si no está en la lámina, yo lo puedo volver a leer de mi Biblia. Entonces que es Salmo
número 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a ver que en la Biblia que tengo aquí en mi celular, que si puedo ver de otra versión. A ver, vamos a ver, está puesto en inglés. Ok, vamos a ver. Reina Valera, ya tenemos. Otro en español, no tengo bajado, pero bueno, ustedes pueden leer en otras versiones si es que tienen ahí mismo en la sala con ustedes. Ahí estamos mirando a ese texto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Primera pregunta que vamos a hacer sacando de ahí, para que podamos hacer una buena observación, es: ¿quién es bienaventurado? Entonces, que volvemos al texto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién está bienaventurado? Puede ser que algunos de ustedes pueden testificar, y se puede pausar el video para que algunos comparten. A mí me han dado un consejo malo, porque dice aquí el varón que no anduvo en consejo de malos. Eh, ¿Algunos te han dado consejos malos? A mí me han dado consejos malos varias veces en mi vida. Yo recuerdo que recién casado, nosotros estuvimos hablando con una persona que estaba aconsejándonos: es la mejor manera de ahorrar dinero. Nosotros podemos proveer para ustedes mensualmente la cantidad de comida que se va a consumir, y vamos a tener presupuesto, y vamos a venderte un congelador para que se pueda guardar la comida. Uy, usted va a ahorrar mucho dinero, y entonces que compra esto, firma aquí, y vamos a tener un contrato por un año, vamos a proveer comida para ustedes, y te vas a llegar regularmente de un camión, se vas a llenar ese congelador, no tendrá que ir a la compra, no tendrá que preocuparse. Consejo malo. Al final terminamos con un congelador que no funcionó muy bien para nosotros, porque ocupó mucho espacio en nuestro apartamento. La comida salió bien caro, no estaba a gusto, y no nos ayudó en nada. Entonces, ¿qué consejos malos? Puede ser que otras personas te han dado un consejo, cuando en su juventud, a ir a una fiesta, y uno ha ofrecido un trago y dice: no, 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 no quiero trago. No, no, pero una vez al año no te hace daño. Mm, en algunos casos, los que tienen personalidad adictivo, una vez al año sí te puede hacer daño, te puede convertir en un adicto. Entonces, ¿quién es bienaventurado? Y entonces que vamos a listar las contestaciones, y quiero que ustedes lo hacen, ¿no? Haga la pregunta, ponga la pregunta en su cuaderno y contesta: ¿quién está bienaventurado? Los que no reciben consejos malos, si ni estuve en camino de pecadores, o sea que nosotros no andamos con personas de pecado solamente para alcanzarles, para ganar amistad con ellos con el fin de evangelizarles. Pero si nosotros pasamos mucho tiempo con personas que son pecadores, ellos van a influir en nuestra vida, nos van a afectar en nuestra habilidad de caminar con Cristo correctamente. Entonces, que hay que enseñar a los nuevos convertidos
cuidado con quién anda, porque está el dicho, dígame que con quién anda y yo te digo quién eres. ¿Ok? Entonces que eso es el número 2. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado persona mala. Ahí está sentado y compartiendo copa con ellos y compartiendo comida que ya tú sabes que son gente abusiva, gente que es malo, que maltratan a otras personas. Wow, terrible. Verso 2. Sino que la ley, bueno, ya estamos hablando de quién está bienaventurado en lo negativo, en las cosas para evitar, se puede contestar en esta pregunta, ¿no? Pero bienaventurados sí son los que tienen la palabra de Dios o la ley de Jehová como delicia, como algo lindo. Y en su ley medita día y noche. Una persona que lee la Biblia mucho está bienaventurado. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, somos adictos de leer la Biblia. Es una bendición para nuestra vida. Bueno, hasta ahí la pregunta, ¿quién es bienaventurado? Pregunta número 2. ¿En qué se deleita y medita de día y noche? Y déjame decir que cuando nosotros comenzamos en el camino con Cristo, no entendemos todos los dichos de la Biblia. Porque una persona puede leer esto y decir, y en su ley medita de día y noche. Bueno, yo no soy abogado, no soy un estudiante de la ley. Un inconverso o una nuevo convertida puede decir que no entiendo qué es la ley de Jehová, qué es la ley de Dios. Y uno tiene que explicarles a ellos lo que está haciendo referencia salmista es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahora ellos delitan en la Biblia día y noche. O sea que no solamente leen de vez en cuando, pero leen regularmente, ¿no? Y no hay excusa hoy en día porque este teléfono te puede recordar con versículos que te llega todos los días. Hay Biblia que se puede bajar para escuchando. Se puede en audio escuchar la Biblia y ni tiene que leer con su propia voz. A los que no pueden leer, como nosotros encontramos años atrás en Ecuador, en algunas iglesias la gente no podía leer. Entonces que teníamos que comprar a ellos grabado la Biblia, ¿no? Entonces que no excusa hoy en día por qué no leer la Biblia. ¿Con qué lo compara? Vamos a ver a los que están bienaventurados y los que delitan día y noche de la palabra de Dios. Versos 3 dice, será como árbol plantado junto a los corrientes. Si nosotros volvamos al texto, mire el foto que está ahí. Ahí está el árbol, está sembrado al lado del río, con el río corriendo. Todo alrededor es verde. Y el árbol, nótase que está inclinado hacia el agua, hacia su fuente. Entonces, ¿cómo se ve el árbol? Vigoroso, fuerte. Y la Biblia dice que una persona que evita ciertas cosas que hemos nombrado en el principio de la primera pregunta, y uno que delita en la ley de Dios será como este árbol. Qué lindo este árbol. Que compara, será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que significa que tiene agua frescamente dando sostén, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí, si nosotros hacemos una pregunta así en la observación, podemos ayudar a nuestros alumnos cómo hacer una interpretación y finalmente aplicar la palabra a su vida. ¿Qué ocurre con todo lo que haga? ¿No?
todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida tiene su consecuencia. Puede ser consecuencia buena, puede ser consecuencia mala. La decisión de la iglesia a respaldar a un misionero trae una consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? No se preocupe, es una consecuencia buena. Dice que a los que bendicen a misiones, bendicen a un misionero, son bendecidos. Nunca he visto una iglesia que está bien invertido en la obra de misiones, apoyando a muchos misioneros, que falta en su entrada, que falta en su dinero, en sus recursos. Porque cuando uno está cerca del corazón de Dios, y déjame decir que misiones, alcanzar el mundo, ganar almas, es el corazón de Cristo. Entonces, que una iglesia que invierte mucho en misiones, jamás ni nunca falta en su propia mesa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando en el Salmo capítulo 1, va a haber consecuencias buenas. Si evitamos y no aplicamos, ya puede ser consecuencia mala. Porque con la palabra de Dios es muy importante. Dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a Dios, a los que aman a Dios y están llamados a su propósito, todas las cosas les ayudan a Dios. Ahora, el contrario, el que no ama a Dios y no está llamado a su propósito, bueno, usted lo puede rellenar al negativo que puede ocurrir por lo que hacemos o lo que no hacemos en la vida. Estamos en la observación y ya esto terminó. Si tienes preguntas sobre la observación es muy importante. Normalmente yo traigo libros a esta clase de diccionario bíblico. Ustedes lo tienen o si es que en la oficina hay comentarios. Cuidado con los comentarios porque hay comentarios que son escritos por personas pentecostales de las asambleas de Dios con sana doctrina, pero hay otros que son escritos por perspectivo de calvinistas, salvo siempre salvo, personas que tienen doctrina un poco torcido o muy torcido, entonces que tenemos que tener mucho cuidado. El otro día estuvimos mirando una presentación en una iglesia de la nuestra y al final de la presentación que la hermana hizo, en la pantalla decía del parroquia tal, iglesia católica tal, se hizo esa preparación de este video. Entonces que he visto algunos ejemplos de sermones que se puede bajar del internet y al final dice de los testigos de Jehová. Oh, cuidado, cuidado. Hay muchos recursos para ayudarte en el área de la observación, pero hay cosas que son sanas y cosas que no son tan sanas. Habla con su pastor, habla con los líderes del instituto para tener buenos consejos. Busca en la página web de las Asambleas de Dios. Se puede ver ahí recomendaciones de literatura y libros que son mejor para ayudar a la persona en la interpretación, ¿no? Son los libros históricos como Josefa, están los libros comentarios, están los diccionarios bíblicos, está la concordancia para hacer un estudio profundo de las letras, las palabras. Ya sabemos que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces que hay doctorados, los que tienen doctorado en griego, y de ellos pueden aprender cosas específicas porque en la traducción de un idioma a otro, ustedes que han vivido aquí por años, viniendo de un base de español, interpretando en inglés, y a veces llega a una frustración y dice, no se puede explicar completamente lo que significa en español
a esto en inglés y viceversa. Entonces que ahí están los desafíos de la observación para que llegamos a una buena interpretación de la palabra de Dios. Entonces que estamos en el método inductivo. ¿Y cuáles son las tres partes del método inductivo? O y A. Observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. ¿Y cuál es el fin de todo? La aplicación. Pero si no hacemos una buena pausada en observación y interpretación, vamos a estar aplicando equivocadamente la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos entre el número 3 y vamos a ver el slideshow desde el principio. ¿Cuáles son las tres partes, fases de método inductivo? Repítalo conmigo. Observación, interpretación y aplicación. Ahora estamos en el número 2, la interpretación. El objetivo de esta sesión e indicadores. Al final de esta sesión, el sembrador podrá examinar e interpretar un texto bíblico. La interpretación es muy importante. Y vamos a estar entrando en la regla hermenéutica, porque hay personas que toman versículos que no deberían de estar mezclados y ahí sacan una enseñanza equivocadamente. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, después de traicionar a Jesús, Judas se sentía muy triste y se fue afuera y se colgó en un árbol cometiendo suicidio y murió. Y se puede tomar el versículo, y Judas se colgó en un árbol. Y después vamos a ir al final del texto cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos y él mismo dice, bendecido porque ustedes han visto esto, pero más bendecido será lo que practica o lo hace lo mismo. Entonces, que si tomamos este versículo con el versículo que se colgó Judas en un árbol, y bendecido es lo que hace lo mismo. No, estos dos versículos no se juntan porque Dios no estaba a favor del suicidio de Judas. Él lo hizo esto por su culpabilidad, por su emoción, por su pecado, por tener un espíritu malvado, pues. Pero nosotros no podemos aplicar ciertos versículos porque las reglas hermenéuticas no lo permiten. Entonces, que nosotros tenemos que entender qué es que quiere decir, cuál es la interpretación y vamos a ir en esto profundamente. Estamos en el Salmo capítulo 1, vamos a dar lectura de nuevo. Bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos ni estuve en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el concepto de la interpretación? Consiste en determinar un principio del reino en la base al hecho examinado en el texto bíblico, ¿no? Vamos a determinar lo que quiere decir profundamente este texto. Emplea preguntas como, ¿cuál es el contexto? ¿A quién fue escrito estos versículos? ¿Con qué propósito escribió el autor estos versículos? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de los que recibieron por la primera vez este texto? El contexto tiene que ver. Y muchas veces el contexto tiene que ver en leer el capítulo completo y leer la otra parte de los versículos 4, 5, 6, ¿no? Y después leer algunos capítulos alrededor del mismo capítulo
para que entendemos cuál es el contexto cuando Pablo dijo, mejor que la mujer que se calle en la iglesia. Y muchas personas en varias denominaciones, la mujer no debe enseñar, la mujer no debe predicar, porque Pablo dijo que la mujer se debe callar. Bueno, contextualmente no es así. Mayormente hay contexto histórico, contexto de cultura que se ayuda a una persona a entender. Y yo sé que hay varias maneras de explicar por qué él dijo a la mujer que se cae en ese tiempo. Número uno, no estaba permitido a las mujeres a ser educadas durante los judíos, durante ese tiempo con la cultura de los judíos. Entonces, que por supuesto, cuando el rabino estaba hablando, ellos tenían muchas preguntas y muchas confusiones porque no estaban enseñados, no estaban preparados, no estaban discipulados como los hombres. También en ese tiempo su cultura no permitía a la familia sentarse juntos. Los hombres se sentaban en la sala abajo, en la primera planta, y arriba en el balcón estaban las mujeres. Entonces, que no estaba al lado de su cónyuge para decir, hey, qué quería decir esto con en la lectura que leyó el rabino? ¿Qué dijo él? ¿Qué está hablando? Explícame, no entiendo. No, de arriba tenían que decir, oiga, mi amor, ¿qué quiere decir esto? Oiga, eso obviamente causará algunos problemas de confusión y estorbo. El consejo de callar era el consejo de esperar hasta que llegue a la casa para hacer esas preguntas, para no estorbar el culto, no estorbar el orden. Entonces, que si nosotros de este perspectivo toma ese contexto cultural y histórico, podemos entender quizás que el Pablo no estaba diciendo que la mujer no puede enseñar, no puede predicar, porque si leemos en el libro de los Hechos, más luego, ¿no? Vemos que hay muchas mujeres que el Señor usó como damas que predicaban, que abrieron célula, como Dorcas, como muchos que han enseñado Ananías y Zafira. Había, eh, no recuerdo exactamente, pero hay muchas mujeres en la palabra. El Señor usó Débora, usó muchas mujeres en tiempos estratégicamente para hablar. Esther, que fue delante del rey para pedir por la misericordia de Dios sobre su pueblo y terminó salvando su pueblo, ¿no? Entonces, que ya entendemos, el contexto es muy importante. Entonces, que tenemos que hacer preguntas que puede sacar el contexto literario, ¿no? ¿En qué manera está escrito este libro? El libro de Salmos, ¿qué es? ¿Es libro de la ley? ¿Es poema? ¿Es escatología? ¿Es del futuro? ¿Es profecía? Realmente los salmos son salmos, ¿no? Son cánticos y es poesía en mucha manera, ¿no? Entonces que hay que entender en qué manera fue escrito, en qué manera literario que fue escrito. Hay que entender el contexto social, como hemos estado hablando de Corintios cuando Pablo habló de que la mujer tenía que callar. Socialmente tenía su perspectiva, ¿no? Entonces que hay cosas que cambian la sociedad, que antes era un escándalo y hoy día porque la sociedad ha cambiado, el contexto y la aplicación es diferente. Histórico, ¿no? Muy importante que entendemos qué estaba ocurriendo cuando fue escrito estos versículos a la audiencia de que el autor escribió, ¿no? Para que podamos entender la cultura, como hemos explicado de ese texto de 1 de Corintios. La cultura tiene mucho que ver con lo que nosotros
interpretamos, entendemos de un texto y un versículo. Identificar los tipos de literatura que han sido usados para dar a conocer aquellos principios del reino también ayudará al sembrador a interpretar el texto bíblico. Entonces, que a esos 4 puntos, literario, social, histórico y cultural, tenemos que tomar en cuenta cuando estamos por dar una interpretación a un texto. Generalidades. Primero tenemos que examinar los hechos del texto bíblico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí mismo en este texto, ¿no? Después tenemos que determinar el principio del reino de Dios a partir del hecho examinado. Y hemos hablado de este Salmo capítulo 1 y algunos principios bíblicos que son buenos para aplicar en nuestra vida y eso nos ayuda en la aplicación. Desarrolla una interpretación de aquel principio al texto actual, nexo, texto y contexto. Ahí vamos a tomar de dónde está, qué quiere decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, por eso yo no me voy a las reuniones familiares porque yo conozco a mis tíos y mi familia que son malvados, que son gente borracho. Ya en Bolivia se celebran ciertos días de la muerte de una persona y la misma Iglesia Católica provee cigarro y alcohol para esa novena, se llama 9 días que ellos celebran con alcohol y cigarro. Nosotros no participamos en cosas así, pero si vamos al fúnebre, sí. Si vamos al entierro, sí. Si vamos a la cumpleaños del tío, puede ser que sí, para ser un buen ejemplo, un testimonio. Pero cuando comienzan a sacar el baile y la bebida, nosotros despedimos. Es tiempo de irnos. Pero muchas veces hay muchas personas que en su familia hay quejas. Ah, esos cristianos no vale para nada, no respalden a la familia, no vienen a la fiesta, no vienen al Día de Madre, ya, porque son tan santos que ni pueden estar con nosotros. Recuerdo que Jesús quedó en la casa de muchos pecadores. ¿Comían con ellos? ¿Bebían con ellos? No. ¿Bailaban con ellos? No. ¿Participaban en su pecado? No. Pero Él estaba ahí presente. Una buena interpretación de la palabra nos puede ayudar y evitar confusiones. Estamos hablando de generalidades de la interpretación. Es recomendable contar con una pequeña biblioteca. Y yo he dado esta idea a muchos pastores que en la entrada, no creo que aquí en esta iglesia hay, pero en la entrada de la iglesia he visto en algunos lugares, hay uno aquí en Georgia, que tiene una vitrina y en vidrio está en display libros para comprar, Biblias para comprar. Y yo creo que más allá de eso, no solo para vender, puede ver una biblioteca donde se puede quizás no sacar de la iglesia y llevar a la casa porque ahí entramos en muchas complicaciones, que si lo van a devolver o no lo van a devolver, pero quizás una biblioteca de recursos donde si usted está sentado ahí y usted es miembro en plena comunión, puede tener acceso a la llave para abrir y estudiar libros, quizás que usted como un nuevo convertido no tiene el presupuesto para comprar todavía. ¿Cuáles son? Eh, Diccionario bíblico, comentario bíblico, concordancia, documentales de arqueología, entre otros, y ellos pueden encontrar información pertinente sobre el ámbito literario, social, cultural e histórico. Hay buenos libros que pueden ayudar a una persona a llegar a las conclusiones de la interpretación. Y no hay nada malo en esto.
Y déjame decir que si usted como pastor, como líder en su iglesia, escoge los libros que lo van a poner en esa vitrina o en esa biblioteca, usted está entrenando a ellos. Estos son los autores que nosotros como iglesia recomendamos. Estos son las personas que respaldan nuestra doctrina. Mi profesor en el libro de los Hechos, en el Valley Forge, que es Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios en Pensilvania. Él era un autor del único libro que he visto de perspectiva pentecostal del libro de los Hechos. Entonces, que cuando él enseñaba en clase el texto así de grueso del libro de los Hechos, fue escrito por su mano. Entonces, que qué privilegio tuvimos de tener este profesor como maestro en nuestro tiempo. Entonces, que es muy recomendado tener esta biblioteca para que sus alumnos puedan sacar buena y sana interpretación de la palabra de Dios. Estamos entrenando personas que van a recibir buena enseñanza, buena observación, interpretación y aplicación, y que será que si ellos aprenden bien ese método inductivo, lo pueden evangelizar otras personas y hacer un sencillo estudio bíblico a otras personas, a su familia, a sus hijos en su casa. Entonces, que hay muchas ventajas de este método inductivo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo el texto de Salmo capítulo 1. Las preguntas de interpretación que vamos a estar formando, y usted en cada texto que va a estudiar va a disculpar que el polen y el mol de este área está muy fuerte en ese tiempo y me ha dado un poquito de tos. Ore por mí. Las preguntas para la interpretación. ¿Qué entiende por consejo de malos y camino de pecadores? Discútele, habla con ellos, explica los consejos malos que han recibido y los consejos malos que se deben evitar, ¿no? Fuma este cigarro, no te va a hacer mucho daño y años después está muriendo uno de cáncer, ¿no? Interesante, camino de pecadores. Escuchamos de un hijo de un hermano el otro día que fue capturado de la policía, no sé por qué, de algo, pero dice, entre 80 personas fueron capturados. ¡Wow! En inglés dice wrong place at the wrong time. Está en el equivocado lugar con equivocado de persona. Y fue capturado. No, yo no hice nada. Yo recuerdo en mi colegio, bueno, en mi escuela de chiquitito, muchos de mis compañeros sufrían de mi inquietud, mi inhabilidad de sentar quieto en clase. Y la profesora siempre castigaban todos juntos por el acto de uno, ¿no? A ustedes son parte de esa clase y porque Holland no se puede sentarse quieto, todos pongan su cabeza en el escritorio y no vamos a tener recreo. ¡Oh! Ya eso me garantizaba problemas, más luego en el recreo el siguiente día algunos me pegaban porque tú, por culpa tuya. Pero es muy importante que nosotros andamos. Bueno, en ese caso, los alumnos de mi clase no tenían opciones, tenían que estar ahí en clase con todos los demás. Pero en el recreo o después de clase, en el colegio, cuando nosotros avanzamos, entendemos quién es quién y qué hacen la gente y por qué andan en cosas de maldad. Ya tú sabes que esas personas se van a estar fumando, van a estar bebiendo, van a estar
haciendo cosas malas, de crimen. No se junte con ellos, camino de pecadores. Entonces, que explica profundamente en la interpretación, analiza y contesta preguntas con sus discípulos. ¿A qué se refiere la ley de Jehová? Otra vez que, como hemos dicho antes, está hablando de la Biblia y que hay que enseñar a los nuevos convertidos. La Biblia misma tiene varias frases, eh, la palabra de Dios, la ley de Jehová, ¿no? Al Antiguo Testamento, cosas así que se tiene que explicar el significado para que ellos podían entender. Pero esas son preguntas que ayudan a la persona a analizar para interpretar lo que están leyendo. ¿Cómo se ve un árbol junto a corriente de agua? Ahí está el árbol, bien parado, brillante, con hoja, fuerte, no está seco, no está muriendo. Hay un tipo de árbol que se llama muerto parado, y muy peligroso esto porque está podrido por dentro, pero afuera parece más o menos, pero ya tú sabes, hay ciertas señales que está seco y en una tormenta de viento se puede caer este árbol haciendo un catástrofe. Entonces, que es muy peligroso. Pero ¿cómo es un árbol junto a corriente de agua? Vigoroso, fuerte. Explícale a ellos y enséñale cómo sacar estas preguntas para que lleguen a una conclusión de una buena interpretación. ¿Qué entendemos por prosperar? Y mira lo que dice. Espérate, verso 3, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ha visto personas que todo lo que hacen no prospera para nada? En otro texto, creo que es en los Proverbios, habla de el necio que anda rellenando su bolsa con oro sin entender que había un hueco en la parte de abajo del saco y ando regalando monedas de oro a todo el mundo porque está cayendo y cuando llega a la casa la bolsa está vacía. Cuando uno no bendice a Jehová, no es davidoso con Dios, con la ofrenda y los diezmos, puede terminar como esta persona necio y no prospera para nada. Y al contrario, he visto muchas personas que vienen a los caminos de Jesucristo, comienzan a regalar, comienzan a bendecir y serán generosos y como dice Primera de Corintios, creo que es el capítulo 9, el que siembra escasamente, cosecha escasamente, el que siembra generosamente, cosecha generosamente. Entonces, que todo lo que hace en el trabajo prospera, en la familia prospera, en las inversiones prospera. ¿Por qué? Porque están andando de acuerdo con la ley de Jehová. No es que solamente el deleito de la ley está en su vida, pero la aplicación de la ley también. Tenemos que entender cómo llegar a una buena interpretación para que los alumnos nuestros, los discípulos nuestros, pueden entender. Estas preguntas te van a ayudar a llegar a una buena conclusión de qué quiere decir estos 3 versículos en Salmo 1 que entiende por consejo de malos y camino de pecadores. ¿A qué se refiere con la ley de Jehová? ¿Cómo se ve un árbol junto a corriente de agua? ¿Quiere ser como este árbol? Obvio, ¿no? Su hoja no cae. ¡Wow! Parece una maldición terrible cuando llega el viento del atorno y cae toda la hoja. Ay, ya tengo que salir para sacar la hoja del patio, recogerlo y con el soplador y mucho trabajo. Mejor que los árboles no se caen, no la hoja no se cae. En ciertos lugares, en ciertos países, cierto tipo de hojas no se cae la hoja. Aquí, por el cambio de clima, por el frío, la hoja se cae, ¿no?
pero eso refiere a una persona que no está destruido, ¿no? Puede ser que caemos, pero levantamos. ¿Cómo se ve un árbol junto a corriente de agua? Que entendemos que por prosperar. Hasta aquí la sesión número 3. Estamos con mucha velocidad. Entonces, que estamos en el método inductivo. Y para repetir, tiene 3 fases. ¿Cuáles son las 3 fases? Primero, está la observación. Segundo, hemos hablado de la interpretación y tener una buena biblioteca para ayudar a los alumnos en esto. En tercer lugar, está la aplicación. 1 y 2 no tiene sentido si no tenemos una buena aplicación. No podemos hacer fase 3 de la aplicación sin tener una buena interpretación y observación. Entonces, que cada una de estas cosas están relativamente conectados y cada uno es importante delante de Dios y nos va a ayudar a preparar alumnos bien fuertes, ayudarnos a tener discípulos bien desarrollados, ¿no? Para la gloria y honra del Señor. Y eso es el anhelo de todo pastor, todo plantador, tener gente que pueden ser fuertes y no se caen, no se tumba y van ganando otras personas y ayudan a las otras personas a ser parte del camino con Cristo. Vamos con el número 4 y vamos con la aplicación. La aplicación es donde nosotros podemos ver crecimiento en la vida de uno. Yo tenía un discípulo en la primera iglesia que nosotros sembramos años atrás en New Haven, Connecticut. Y ella es una persona muy inteligente, genio en realidad. Ella podía leer el diccionario y leer varias páginas y usted le puede hacer preguntas sobre esta página, cualquier palabra. Creo que ella tenía memoria fotográfica y ella podía contarte, usted podía decir tal palabra y ella te daba así la definición. Increíble. Y yo recuerdo que ella me llegó después de un culto, creo que estaba 3, 4 meses en la iglesia, y ella dijo, Pastor, he leído toda la Biblia de los 66 libros, de Génesis a Apocalipsis, he leído toda la Biblia. Wow, yo dije, hermana, qué lindo, qué logro tan grande, pero qué rápido. ¿Y estás aplicando la Biblia? Sí, 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 estamos poniendo en práctica. Un poco después, en una consejería con ella, quien estaba viviendo con su novio en fornicación, estaba teniendo sueños o pesadillas, y nosotros averiguamos en consejería que estaba mirando a película de horror. Yo dije, quizás mejor es volver a leer la Biblia, pero más lentamente y tener una buena aplicación. Ella estaba haciendo toda la observación, pero no pausaba para hacer interpretación y jamás ni nunca estaba aplicando a las cosas importantes. Ayer leímos en la palabra de Dios en un culto de oración aquí en la iglesia local con el pastor Edwin Torres, y decía en Santiago, si usted conoce de una cosa y sigue practicando, sabiendo que es pecado, esto está malo. Entonces, que nosotros en el momento que entendemos la observación y la interpretación, es nuestra responsabilidad de tener una aplicación contextualizada. Al finalizar de esta sesión, el sembrador podrá contextualizar a la realidad de la iglesia sembrada el principio del reino encontrado en la revelación divina dada a la humanidad en la antigüedad. Eh, el principio del reino que fue dado en el tiempo que
David escribió Salmo capítulo 1. Es el mismo principio de reino que aplicamos hoy en día. ¿Aplicamos exactamente en la manera que ellos aplicaron? Puede ser que no, porque culturalmente han cambiado algunas cosas. Pero el principio no cambia. Dice, el cielo y la tierra pasan, mas mi palabra no pasará. El principio queda pendiente. Los 10 mandamientos que encontramos en el libro de los Éxodos son el principios del reino que son aplicables hasta el día de hoy, ¿no? El contextualización de la aplicación puede ser un poco diferente, sí, pero el principio no ha cambiado. El concepto de la aplicación tenemos que tener siempre y nosotros tenemos que entender, es una aplicación contextualizada, ¿ok? La aplicación en esta sesión 4 dice la aplicación contextualizada consiste en poner en práctica la verdad, principio o mandato obtenido de la observación e interpretación al texto estudiado. Entonces, que si nosotros decimos, curiosamente, mi nieto el otro día decía, mami, terminó, creo que era su papa frita, que estaban comiendo un almuerzo y él dijo, terminó mi papa frita, mami. Y no es que la Biblia dice que el rico debe de ayudar al pobre. Y la mamá le miraba, pues. Y él dijo, yo soy pobre, no tengo más papa frita. Y tú tienes abundancia de papa frita por ahí, mami. Y dice la Biblia, Jesús dijo que si uno tiene dos chompas, dos Coke, y el otro no anda con sin Coke, usted debería de prestarle el del Coke de él si él lo pide. Mami, ¿me puede dar alguna de sus papas fritas? Porque bíblicamente tú tienes mucho y no tengo. Qué cosa, qué atrevido ese muchacho, pero ella decía, ¿qué podía hacer? Él estaba aplicando la palabra de Dios, entonces que le regalaba a él alguna de sus papas fritas, ¿no? Pero la aplicación es muy importante, tenemos que poner en práctica lo que hemos estudiado. Vamos a ver que si esto va a funcionar. Secuencia de la interpretación. Queda constante la verdad de Dios en la palabra de Dios. Pero después de eso está en la época bíblica cuando fue escrito, ¿no? Después viene la época actual. ¿Ha cambiado algunas cosas socialmente, culturalmente? Sí, pero la verdad queda y la verdad tiene que ser aplicada. ¿Qué quiere decir? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como un árbol plantado a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué lindo este texto. ¿Cuáles son las preguntas para llegar a una buena aplicación? ¿Podemos describir algún momento de nuestra vida en la que no seguimos el consejo de malos? Antes estuvimos hablando de consejo de malos, ¿no? Pero habrá uno de ustedes que puede decir, bueno, una vez me dio ese consejo malo, pero yo no lo seguía. Y yo decía que no, eso yo sé que está malo. La cosa es que cuando uno no está formado con la palabra de Dios, a veces no entiende cuál es el consejo bueno o consejo malo. Muchas personas reciben de los valores de la casa, de su madre, de su padre,
Pero hay personas aquí de niños de 3, 4 años han sido botados de su casa y no han recibido principios de sus padres, puede ser de un tío, una tía, han recibido algunos principios. Y puede ser que ellos han sacado estos principios de la palabra de Dios o no. Hay personas que han sido instruidos de consejos malos desde la cuna, ¿no? De padres que no son cristianos, nada que ver, personas ateos, personas en contra de los principios de la palabra de Dios. Y cuando vienen a la iglesia y aceptan a Jesús, podemos entenderle que ya están ignorantes, están en cero y tienen que ser informados. Y nosotros podemos dar unos ejemplos, como en este caso, yo recibí este consejo malo y lo rechacé. ¿Por qué? Porque soy formado con la palabra de Dios y yo sé que la palabra dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no quiero hacer nada de dañar el templo. Ha sido prestado a mí para cuidar. Y igual la tierra, ya no bota la basura en la calle, no solamente porque hay una multa, que si la policía te encuentra botando de la ventana en la autopista su basura, su taza o su servilleta, lo que sea. Eh, pero a mí me enseñó de niño chiquitito en la escuela dominical que Dios nos ha dado a esa tierra, a ese mundo, para cuidar, para proteger y no para ensuciar y dañar, ¿no? Entonces que tenemos que enseñarle cuáles son consejos malos, cuáles son los consejos buenos. Y leyendo la Biblia uno puede aprender mucho de esto. ¿Qué efecto causa en nosotros la ley de Jehová o la palabra de Dios? Nos va armando, transformando, cambiando, instruyendo, enseñando, preparando, porque no hay nada que existe en el mundo, en la vida humana, que no se encuentra en la palabra de Dios. Consejo matrimonial, la palabra de Dios. Cómo criar y formar sus hijos, la palabra de Dios. Cómo conducir su negocio, la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios habla de cada cosa, ¿no? La orientación sexual, la palabra de Dios habla de esto. Entonces que nosotros tenemos que entender cuando estamos en la palabra de Dios o la ley de Jehová perpetuamente, día y noche, nos va a influir, nos va a afectar, nos va a mejorar, nos va a transformar para la gloria y honra del Señor. Y hay que enseñar a las personas, aplica la palabra, te vas a cambiar tu vida. Porque antes que fuiste una persona así, pero ahora, ¿por qué no? La palabra te ha enseñado. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos en nuestra práctica de fe? Si nosotros miramos a ese texto, ¿estoy obedeciendo esto? ¿Soy bendecido, bienaventurado? ¿Estoy con mi árbol bien plantado? ¿Tengo fruto que estoy produciendo? ¿La hoja de mi vida, de mi familia, de mi negocio, de todo no cae? ¿Estoy prosperando? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos en nuestra práctica de fe? ¿Estamos practicando lo que dice la palabra de Dios? No para tanto, pastor. Ok, vamos a comenzar a aplicar este versículo y tú vas a ver los cambios que la palabra va a producir en su vida. ¿En qué aspectos de su vida se siente prosperado? Wow. Cuéntalo. Márcalo, escríbelo. Estoy prosperado en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, en mi negocio. Muchas personas dicen, no sé cómo usted puede sobrevivir con lo que recibe de entrada. Bueno, el Señor está en control. Hasta aquí no hemos muerto. Yo recuerdo que mi suegro me contó de que él tenía una novia antes que se casó con mi suegra. Y la mamá de ella dijo, tú no puedes casarse con este porque será un ministro.
que va a andar con hueco en sus zapatos y nunca va a tener comida. Déjame decir que no era la vida de mi suegro. Él murió con bastante en todo aspecto. Un ministerio prosperado, una familia prosperado. Mira, él siendo misionero en su familia y su hija seguía como misionera y su nieta, mi hija, es misionera. Ya por este motivo estamos dando ese clase grabado porque vamos a estar con ella en la misión donde ella está en Japón. Entonces, qué prosperidad de tener 3 generaciones, ¿no? En el ministerio produciendo fruto y la hoja no está cayendo, ninguno está muriendo de hambre, todos están cuidados. Estamos prosperados, amén. Bendecido para bendecir a otras personas. Qué lindo es la palabra. ¿Cómo se entiende la unidad del Espíritu en medio de la diversidad? El Espíritu nos da unidad entre mucha diversidad. Hay muchas personas que vienen de trasfondo muy diferente, cada uno con una historia. He leído algunos de sus testimonios. Qué lindo de donde usted ha venido, pero cada uno que ha venido a Cristo bajo de la unidad del Espíritu de Dios ha recibido los mismos resultados: bendición, prosperidad, progreso, transformación. Y hay que enseñar a los nuevos convertidos, aunque usted viene de diversa al trasfondo, puede ser que ha venido de pobreza, de riqueza, de un idioma a otro idioma, pero si estamos unidos en el Espíritu y estamos unidos en la aplicación de la palabra de Dios, los principios funcionarán. No, esto funciona, la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios, el resultado positivo está ahí para todos. Ahora quiero que ustedes me realizan de esta lista que se encuentra en su libro también. Hay 1, 2, 3, 4, 5 diferentes lugares donde usted puede estudiar. Quiero que usted le hace un bosquejo usando el método objetivo de observación, interpretación y aplicación. Haciendo las preguntas, ¿no? Dice que en grupos que lo va a hacer, pero yo creo que ustedes pueden hacer por pareja o individualmente, pero mejor que si está aquí con su pareja, que lo hace. Escoge 3 de estos 5 y que lo hace laborar en un papel. Por ejemplo, la palabra del sembrador que se encuentra en Mateo. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo. El ciego Bartimeo, Marcos. La mujer samaritana, Juan 4. Los 2 simientos, Lucas capítulo 6. Entonces, que usted toma el texto, léelo varias veces, vuelve a la lección que hemos enseñado aquí, vuelve a su libro, estudiar la observación, interpretación y aplicación, aplica los principios, aplica toda la investigación y sácame una buena interpretación con detalles que un estudio que se puede utilizar para una célula. ¿Ok? Entonces que entendido de los 5, lo va a escoger 3 y que para el mes que viene, cuando nosotros volvamos de nuestro viaje, espero que ustedes me entregan. ¿Ok? Ok, ahí está con los detalles. Realice 3 estudios inductivos para nuevos discípulos con los siguientes temas. No, ya, no vamos a hacer esto. Vamos a hacer los 3 estudios bíblicos usando estos textos. 3 de los 5. ¿Entendemos? Ok, hasta aquí está los 4 parte del módulo. Y repite conmigo, ¿cuáles son las fases del método inductivo? Diga conmigo, 1, 2, 3. Observación, interpretación y aplicación. ¿Cuál es más importante de los 3? No.
todos son importantes, pero si no aplicamos, no tenemos beneficio de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a aplicar si no hay una buena observación y una buena interpretación? Aprende cómo utilizar los recursos de libros de estudios y enseña a otras personas. Bueno, pastor, estos son caros, son cosas que cuestan mucho dinero. Déjame decir, en la vida invertimos en lo que es importante para nosotros. Usted le va a quedar atónito cuando usted averigua en qué invierten las personas el dinero. En esa época estamos mirando al campeonato de golf en Augusta, Georgia, de los Masters. Y yo, para curiosidad, para averiguar cuánto cuesta para ir y caminar, hay miles de personas caminando entre los jugadores de golf que van a estar ganando 18 millones de dólares para un campeonato de golf terrible, ridículo. Y solamente para andar mañana, en el último día del campeonato, cuesta $2,000 por persona. O sea, una pareja, $4,000 para andar todo el día en el campo de golf para ver el campeonato y tener el riesgo que una de las pelotas de ellos te va a caer en tu cabeza. Tremendo. La gente invierte mucho dinero en lo que es importante para ellos. Yo no quería ver esto y ni invertir en esto, pero tengo libros, tengo estudios bíblicos que he invertido en mi vida y recomiendo que nosotros enseñamos a los demás, a nuestros discípulos, a invertir en lo que es lo que va a ayudar a ellos a desarrollar un camino fuerte y vigoroso con el Señor. Ore conmigo para concluir a este estudio. Padre, te damos gracias por el método inductivo que está preparado para ayudarnos, Señor, en desarrollar nuestra vida espiritual contigo, Señor, en el entendimiento de la palabra de Dios. Ayuda a los alumnos a poner en práctica, Señor, el método inductivo y enseñar a su nuevo convertido el método inductivo para que ellos puedan reproducirse entre uno y el otro y los alumnos de ellos pueden reproducirse en ganar nuevas almas para ti. Señor, bendice cada uno, bendice el pastor, bendice la obra en Berea, Señor, que tu nombre será glorificado en la vida de cada uno, Señor. Y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por participar con nosotros.